El ruido en la boutique reventó como una copa de cristal al caer. Un grito seco, dedos que señalan, el taconeo acelerado de una mujer que intenta imponer justicia con la furia en la boca. En el centro del salón, bajo las lámparas que imitan el brillo de la alta costura, un hombre de pie mantuvo la calma mientras su nombre era lanzado al aire como una acusación. No había cuerpo policial en la puerta, solo clientes inmóviles, algunos con las manos temblando, otros con el teléfono alzado. Alguien gritó, ¡que lo saquen! Otra voz más firme replicó, ¡no! ¡Está comprando! Las cámaras de los móviles crearon un halo de luz fría que enfocaba cada gesto, y en la esquina, la gerente golpeó con el talón en el suelo como si eso pudiera expulsar la duda. Damon Wells respiró como quien conoce la historia del lugar y sabe que la calma puede ser un argumento tan contundente como cualquier evidencia. Tenía la chaqueta recogida a la cintura, la mirada centrada en la mujer que lo señalaba, y en la mano un bolso de cuero, elegante pero sin ostentación. Un objeto que, en ese instante, había sido elevado hasta convertirse en símbolo de la acusación. No era un hombre que buscara pelea, era alguien acostumbrado a observar las grietas del poder. La humillación le rozaba la dignidad, pero no la arrancaba. La gerente, Christina Hayes, hablaba con la urgencia de quien cree que su carrera pende de la rapidez. Su voz cortaba el murmullo con órdenes y conjeturas. Lo vi tocarlo, decía sin casi respirar. No podemos permitir este tipo de comportamiento. Sus manos temblaban, pero no tanto por la ira como por la convicción de que estaba cumpliendo un deber. Sus ojos buscaban aliados en la tienda, dependientas, el guardia, clientes que pudieran corroborar su versión. Encontró a algunos mirándola con asentimiento automatizado. Otros, sin embargo, desviaban la mirada, incómodos. Cerca del mostrador, Miguel Torres, el guardia de seguridad, apretó el pasador de su radio con la mano sudada. Miguel llevaba años cuidando escaparates y controlando salidas, sabía cuándo intervenir y cuándo esperar instrucciones. Esa mañana, la formación le había enseñado a no arriesgar una acusación sin pruebas, pero también le había enseñado que una orden desde la gerencia era una orden. Su mirada se movía entre Damon y Christina con la tensión de quien debe decidir entre seguridad y justicia. Sarah Kim, empleada de la sección de accesorios, observaba la escena con un nudo en la garganta. Desde su posición entre perchas y vitrinas, recordaba cómo Christina había marcado rostros y bolsos antes. Cómo, en reuniones internas, había hablado de clientela selecta y de mantener el estándar. Sarah había contemplado en silencio ese hábito de clasificar personas por su apariencia. Hoy, frente al clamor, su silencio pesaba más que cualquier palabra. En un rincón, Tiffany Washington no bajaba la cámara. Era cliente, y al mismo tiempo, informadora espontánea. Había activado la función de streaming y narraba con voz entrecortada. Chicos, estoy en Meridian Boutique. Están acusando a un hombre de robar cuando está pagando, decía, mientras el contador en pantalla escalaba. Centenares, luego miles de espectadores. El número saltaba con la velocidad de lo imprevisto. En pocos minutos la escena, que había nacido en ese escaparate, se estaba convirtiendo en un hecho público. El recuento de espectadores que aquí se menciona es una estimación narrativa del impacto en redes durante los primeros instantes. La Boutique Meridian no era cualquier comercio. Era la flagship de una cadena conocida por su estética pulida, por sus escaparates que funcionaban como vitrinas sociales y por una política implícita: certificar quién merece entrar al consumo de lujo. Detrás del brillo, existía una maquinaria de control que había aprendido a traducir presencia en probabilidad, presencia bien vestida, presencia con tarjeta de crédito verificable, presencia problemática. Por otro lado, era una etiqueta que podían aplicar rápido. Ese día, en un gesto que parecía rutinario para algunos empleados, la gerente había activado lo que en su argot interno se llamaba Code Yellow, un mecanismo para señalar conductas sospechosas sin necesidad de evidencia física. Para Christina, aquello era un filtro de riesgo. Para otros, era un atajo que alimentaba estereotipos. El personal conocía el protocolo:
verificar bolsos, pedir comprobante de compra, llamar a supervisión. Pero las órdenes, cuando se traducían en práctica, a veces tomaban la forma de gestos menos oficiales. Mirar más tiempo, seguir con la mirada, preguntar con un tono que llama al bochorno. A veces, como esa mañana, la mirada se convertía en acusación y la acusación en espectáculo. Algunos empleados respiraban aliviados cuando la situación se resolvía sin incidentes. Otros, al ver la escena repetida una vez más, sentían un agotamiento que no se curaba con excusas. Mientras las cámaras multiplicaban la escena, las voces en la tienda adoptaban matices distintos: indignación, sorpresa, vergüenza. Una clienta mayor, de pie junto a los probadores, alzó la voz con autoridad. ¿Qué hace usted? ¿En qué se basa? Su intervención era un puñal para la narrativa de Cristina. La gerente intentó recomponer el hilo, pero sus esfuerzos sonaban a urgencia mal engrasada. Entre el público, una figura destacó por su modo de permanecer. Una mujer con aire de alguien a quien la ley le importa de forma íntima. Mrs. Eleanor Davidson, que había salido de la boutique después de probarse un abrigo, había detenido su salida y ahora hablaba con voz firme. Su etiqueta no declaraba necesariamente su cargo, pero su porte obligaba a escuchar. La escena escaló con una velocidad casi algorítmica. Cristina llamó a la central. Necesitaba soporte, testigos, la validación del orden. Detrás de su solicitud, resonaba el temor a que la pérdida de control se transformara en pérdida de reputación. En el otro extremo de la llamada, según lo que escucharon algunos presentes, hubo un frío corporativo. Instrucciones de documentar, de mantener el protocolo y de enviar videos. La línea entre cuidar la marca y proteger a la persona se afiló peligrosamente, y la tienda quedó atrapada en esa tensión. Damon no alzó la voz, salvo para pedir, con calma: «Quiero hablar con el gerente». No gritó, no forcejeó. Su autoridad venía de otra parte. No era la del dinero ni la del atuendo. Era la autoridad de quien entiende la estructura que lo rodea y sabe cuándo interrumpirla con una pregunta que obliga a escuchar. «Quiero hablar con el gerente», repitió. Y en esa frase había, además, la alerta de alguien que no permitiría que su dignidad fuera usada como espectáculo. La transmisión de Tiffany recogió cada segundo. La frase, las miradas, el bolso en la mano de Damon, el gesto de Cristina de abrir la boca como quien necesita acusar para no flaquear. Miles vieron en directo la tensión de la boutique. Muchos compartieron y dejaron comentarios que, en forma de pequeñas filigranas digitales, tejían una narrativa colectiva. Racismo, perfiles, vergüenza. No era solo un incidente aislado, era un nuevo material para una conversación larga y dolorosa. En el borde de la escena, algunos clientes comenzaron a filmar también. Un hombre dejó el abrigo sobre un sillón y con el móvil en alto, acercó la lente al rostro de Cristina. Otro cliente, que había pagado y estaba por salir, se interpuso entre el guardia y Damon y dijo con voz clara: «Señora, si el hombre está comprando, no tiene derecho a tratarlo así». El guardia vaciló. Miguel, que llevaba el uniforme de seguridad, pensaba en las consecuencias. Una intervención impulsiva podría terminar en quebrantamiento de paz. Una inacción podría convertirse en complicidad. Se le notaba en el gesto, en el apretón de las manos sobre la radio. Algunos empleados, desde detrás de los mostradores, miraban con la sensación de haber sido llamados a una prueba moral. Sara, que había sufrido en su propia piel comentarios de Cristina sobre clientes y proveedores, sentía que su silencio ese día no sería rentable para su conciencia. Dentro de ese dilema, emergió una decisión: acercarse o callar. Eligió acercarse. Caminó entre perchas como quien atraviesa una frontera, y con la voz apenas temblorosa, dijo a Cristina: «No puedes tratarlo así. Lo estáis humillando». La frase cayó como una piedra en la mesa. Algunos la apoyaron con un murmullo. Otros la miraron con desaprobación. La respuesta de Cristina fue una mezcla de sorpresa y hostilidad. Se giró hacia Sara como si el cuestionamiento fuera una traición. «Esto es mi tienda, esto es mi responsabilidad»,
replicó con tono cortante. Si digo algo es porque hay que mantener el orden. Pero en su tigreza había un hilo de miedo. La marca, la imagen, la carrera. Todo pendiente de una gestión que debía lucir impecable. La acusación a Damon era, en su esquema, una manera de preservar ese orden. La transmisión en directo seguía alimentando un ciclo. Cada comentario, cada gesto, cada paso hacia un desenlace potencial, agregaba espectadores. Tiffany, con la cámara en la mano, narraba con la franqueza de quien ya había visto demasiadas injusticias en su barrio. Están señalando a un hombre. No hay policía, solo la gerente y el guardia. Mirad los comentarios. Los espectadores escribían estrategias, pedían calma, exigían pruebas. La audiencia digital empezaba a actuar como un cuarto poder instantáneo. Opinaba, juzgaba y exigía respuestas. En el centro de todo, Damon mantuvo una postura que parecía una composición estudiada. Manos visibles, voz mesurada, mirada que no buscaba agravar. Alguien, desde la audiencia en directo, preguntó en los comentarios si era cliente habitual. Otro dijo haber reconocido su nombre. Entre los susurros se filtró un rumor. Que Damon no era un cliente cualquiera, que su relación con Meridian no era la de un comprador más. La palabra fundador comenzó a rondar en el chat como una pieza que podía cambiar el tablero. Si era cierto, el escenario adquiriría otra tonalidad. No solo humillación, sino un agravio intersectado con poder y memoria institucional. No tardó en aparecer la figura que alteraría el equilibrio. Una llamada desde la central que solicitó la presencia del director ejecutivo. La mención de ese cargo, pronunciada con un respeto inmediato, dejó a varios en la tienda con la respiración contenida. ¿Por qué acudiría el director ejecutivo a una boutique en la mañana? Se trataba de control reputacional, de un intento de calmar a la opinión pública, o de algo más profundo. En pocos minutos, el director ejecutivo, James Richardson, apareció con discreción calculada. No entró gritando, ni con la etiqueta de Salvador. Cruzó la puerta con paso firme, traje impecable, y una expresión que equilibraba la compostura corporativa con una urgencia contenida. Vino acompañado por 2 personas del equipo, una mujer del equipo jurídico que consultaba algo en su tablet, y un hombre del departamento de comunicación, con el gesto listo para modular cualquier declaración. La presencia de James transformó la escena en un acto público con un símbolo. La cúpula de la empresa había descendido al lugar del conflicto. Algunos clientes murmuraron, el jefe, con mezcla de sorpresa y expectación. La presencia del director ejecutivo era en sí un mensaje. La compañía no trataba el incidente como uno más. James observó la sala con ojos que evaluaban y sintieron más que mirar. Fue directo hacia donde estaba Damon. Al cruzar el espacio, las cámaras, ya unidas en una coalición de vigilantes, enfocaron su paso. El contador en la transmisión subió aún más. Toda la asesoría que había acompañado a James se posicionó en segundo plano, como los instrumentos que sirven a una decisión. James se acercó a Damon, y con voz que pretendía ser mesurada pero que llevaba una carga emocional que no pudo ocultar, pronunció una frase que cortó el murmullo. Mi hijo. Las palabras, simples en su construcción, detonaron reacciones inmediatas. Algunos parpadearon confundidos, otros soltaron una exclamación de alivio. Algunos empleados buscaron la coherencia entre esa expresión y la formalidad del encuentro. Es imprescindible decirlo con claridad. Esa expresión fue pronunciada en el momento como un gesto público de protección, con un matiz paternal y de defensa. Se recrea aquí como tal para subrayar la intensidad de la intervención de James, y no para sugerir, en ningún caso, parentesco biológico. La frase, tal y como se presenta en este relato, busca traducir la carga afectiva y simbólica que el director ejecutivo quiso volcar sobre la situación, una forma de apropiarse del conflicto para colocar la autoridad protectora de la empresa junto a la dignidad del hombre señalado. El silencio que siguió a esas 2 palabras fue denso. Cristina sostuvo la mirada de James con una mezcla de sorpresa y temor. Para ella, que había activado el protocolo con rapidez, la llegada del director ejecutivo y su gesto protectivo
representaban una fractura en la cadena de legitimidad que había invocado. Miguel, el guardia, notó en la voz de James una orden no verbal. Retroceder. Observar. No actuar. Tiffany, con la cámara aún en directo, murmuró algo que se perdió entre los espectadores, pero su rostro decía que lo que acababa de ocurrir podría inclinar el relato en una dirección irreversible. Damon, por su parte, asintió una vez, con la calma de quien ha visto muchas puertas cerrarse y otras abrirse por el peso de una declaración. No sonrió ni se permitió la alegría. Su actitud mostró un reconocimiento silencioso de que la intervención del máximo responsable de la empresa colocaba la escena bajo una lupa de consecuencias mayores. Era la confirmación pública de que la acusación ya no era solo un episodio en una tienda. Se había convertido en un acontecimiento corporativo. En los minutos que siguieron, se produjo un flujo de microactos. James pidió que se reprodujeran las grabaciones de seguridad. La persona del equipo legal activó la tablet y comenzó a solicitar material. Tiffany, en directo, comentó que el director ejecutivo había entrado en persona. En el chat, los espectadores empezaron a especular sobre qué pasaría con la gerente. Ninguna de esas especulaciones llegó a ser definitiva. Eran pronósticos lanzados en el vacío público que se formaba. Pero lo cierto es que la presencia del director ejecutivo había elevado el conflicto de la boutique a la esfera institucional. La tienda pasó de ser un escenario local a un tribunal informal donde se contrastaban relatos, la acusación de Cristina, la calma de Damon, la vacilación del guardia, la intervención de Sarah. James, sin prescindir de la formalidad, dictó pasos concretos: registrar los videos, entrevistar testigos, asegurar la cadena de custodia de las pruebas. Su tono fue el de quien entiende que una empresa puede perder tanto por lo que calla como por lo que admite. Al mismo tiempo, su palabra «mi hijo» quedó flotando como una marca emocional que redireccionaba la mirada del público hacia la protección más que hacia la culpabilización. En la tienda empezaron a brotar preguntas que no cabían en la hora. ¿Qué hacía que el director ejecutivo viniera personalmente? ¿Cuál era la historia entre ese hombre y la empresa? ¿Hasta qué punto las políticas internas habían permitido este tipo de actuaciones por parte del personal de piso? Los presentes, con sus teléfonos aún humeando en mano, sintieron que estaban ante una narrativa que pediría rendición de cuentas. La decisión inmediata de James fue calmar la escena y empezar a documentarla con rigor. Ordenó que se exportaran las grabaciones de seguridad, que se recogieran testimonios y que, en paralelo, se procediera con la atención al cliente que lo necesitara. Pidió también que nadie dejara la tienda hasta que hubiera una versión concordante de los hechos. Para algunos empleados, aquello sonó a mandato duro. Para otros, fue un modo de garantizar que la verdad, o al menos la evidencia, pudiera hablar con voz propia. Pero no todo se resolvía con órdenes. La tensión, especialmente para Damon, era otra. No buscaba mediatización, buscaba restaurar su dignidad. Para James, la secuencia de ese gesto, aquel «mi hijo» pronunciado en el centro de la tienda, había sido una decisión comunicativa. Envolver a la persona acusada con la autoridad jerárquica de la compañía. Supuso un acto simbólico de protección. Para los clientes, fue un espectáculo que dejaba un sabor a redención. Para algunos empleados, fue una llamada de atención. Para Cristina fue el inicio de un proceso que, aunque aún incierto, tenía la potencia de desbordar su carrera. En la caja de comentarios del streaming y en las conversaciones entre clientes, comenzaron a tejerse narrativas. Desde la condena clara de la acción discriminatoria, hasta preguntas sobre protocolos y formación. El suceso abrió una herida que la compañía no podía suturar con frases hechas. La presencia del director ejecutivo obligaba a calibrar respuestas más allá de la simple corrección interna. Si la intervención iba a significar algo, era porque el CEO había transformado una acusación local en responsabilidad corporativa visible. Las cámaras internas de la boutique, antes de quedar bloqueadas para custodia, ofrecieron planos que muchos empezaron a reproducir. La secuencia del bolso, la mirada acusadora, el gesto de la gerente y la entrada solemne de James. La secuencia, repetida en las redes, construyó una memoria visual que, aunque fragmentaria, sería difícil de desmentir. Tiffany,
agotada por la adrenalina de la transmisión, dejó el teléfono sobre una mesa y por un breve instante miró a Damon con respeto. «Lo siento», murmuró. No era una disculpa formal, sino el reconocimiento de que el mundo digital había servido, en esa hora, como instrumento de vigilancia ciudadana. Dentro de la tienda, la conversación tomaba un tono más técnico. ¿Qué hacer con el personal esa misma tarde? ¿Cómo gestionar la comunicación con la prensa? Si era prudente emitir un comunicado público inmediato. El hombre del departamento de comunicación susurró opciones. La abogada consultó políticas internas. James escuchó, y sin apresurarse, marcó una hoja de ruta. Investigación interna, entrevistas, medidas provisionales con el personal involucrado. Su mirada, sin embargo, no abandonó a Damon ni por un instante. Mientras tanto, fuera de la boutique, en las redes y en la calle, la historia empezaba a adquirir vida propia. Mensajes de apoyo para Damon, pedidos de explicaciones para Meridian, demandas de formación obligatoria en tiendas de lujo. En algunos foros, la discusión se amplió hasta la necesidad de políticas públicas que impidieran el perfilado racial en el comercio. Todo eso se tejía con la velocidad de la indignación colectiva, y con el peligro de impresiones que pueden convertirse en juicios sin apelación. En la tienda, el tiempo siguió su curso con la lentitud de los eventos que se saben históricos en potencia. James pidió que se recogieran las declaraciones de Miguel y de Sara en apartado privado. Quería entender no solo la escena, sino los hábitos que la habían hecho posible. ¿Quién había señalado antes? ¿Qué registros existían? Si había denuncias previas. Cristina fue invitada a una sala contigua para una conversación que prometía ser definitiva para su futuro inmediato. Nadie, en ese momento, pronunció la palabra despido. Pero en las miradas se adivinaba que el desenlace de ese encuentro decidiría su suerte. Damon, en pie junto a la vitrina, tenía la serenidad de quien sabe que lo que viene ahora es un procedimiento que puede cambiar la relación entre una persona y una institución. No buscaba venganza. Pretendía que su experiencia fuera una prueba de que el poder puede ser usado también para reparar. Miró a James y asintió una pequeña vez, como si con ese gesto quisiera transferir la responsabilidad de la indignación hacia quien realmente tenía capacidad para transformarla. La boutique, que minutos antes había sido un escenario de humillación, parecía ahora un espacio donde la palabra responsabilidad comenzaba a cobrar cuerpo. Las cámaras seguían grabando, la audiencia seguía sosteniendo la mirada. Y mientras la documentación arrancaba y los equipos corporativos tomaban notas, algo quedaba claro. Esa mañana nadie podría volver a mirar Meridian de la misma manera. La empresa había sido interpelada públicamente, y el gesto del director ejecutivo, pronunciando una frase cargada de protección, recreada aquí como un acto simbólico y no biográfico, había hecho que ese llamado a la responsabilidad tomara la forma de una crisis que pedía, urgente, respuesta. En el pasillo que conducía a la sala de reuniones, Cristina caminó con pasos que antes eran seguros y ahora eran medidos. En la puerta, la asistente le indicó que esperara. Dentro, los dispositivos ya almacenaban archivos y el equipo legal preparaba las preguntas. Afuera, los comentarios se multiplicaban en las redes. El eco digital atravesaba muros y se colaba en oficinas. En ese instante, la boutique era más que una tienda. Era un espejo donde se reflejaban prejuicios y posibilidades de cambio. Y mientras las horas seguían acumulando imágenes y testimonios, una sensación persistente quedó en el aire. A veces, un solo vídeo basta para reescribir la historia de una empresa. A veces, una intervención pública del máximo responsable, con palabras que buscan proteger, es el inicio de una conversación que puede transformarse en medidas. Pero también quedó la duda. ¿Sería suficiente aquella mañana para provocar reformas reales, o la escena se convertiría en un episodio pasajero que solaparía la memoria con un comunicado de prensa? El eco de la pregunta siguió resonando en la boutique, cuando la cámara del teléfono de Tiffany siguió grabando. No para documentar ya la acusación, sino para mostrar cómo una compañía respondía, en directo, a la presión de la evidencia. La transmisión acumulaba testimonios, y entre ellos,
Voces que pedían algo más que castigo puntual, formación obligatoria, revisión de protocolos, transparencia en las sanciones. La indignación se mezclaba con la esperanza de que la responsabilidad no quedara en gestos retóricos. En la puerta, un remitente urgente acabó de cruzar el umbral, un representante local de una organización de derechos civiles que había visto el streaming y había decidido presentarse. Entró sin alarma, con la profesionalidad de quien ha aprendido a convertir la indignación en palancas legales y sociales. Su presencia añadió un elemento nuevo al tablero: la posibilidad de que la escena tomara caminos más allá de la esfera corporativa, canales que implican seguimiento y vigilancia externa. Dentro de la sala, en ese momento decisivo en que las puertas se cerraron tras Cristina y el equipo legal, los destinos empezaban a definirse sin estridencias. Las interrogantes quedaban en el aire, pero la dinámica ya no estaba solo en manos del personal de tienda. Había testigos, había evidencia, y había, sobre todo, una empresa que se veía obligada a traducir su declaración de principios en hechos concretos. La verdad, que en las primeras fases parecía intangible, comenzaba a materializarse en archivos, en entrevistas y en decisiones que asomarían en los próximos días. Mientras la escena interior se cerraba, fuera, en el flujo inagotable de la red, la conversación se transformaba en un llamado que pedía seguimiento. Algunos proponían vigilia en la tienda. Otros reclamaban que la marca ofreciera disculpas públicas. La multitud digital, que aquella mañana parecía haberse convertido en un jurado no oficial, empezaba a delinear las exigencias de una reparación que no se contentaría con palabras. En el centro de todo, Damon mantuvo su postura hasta que las luces de las cámaras se apagaron y las manos dejaron de apuntar. No buscaba ser héroe ni símbolo. Su pretensión era simple: que se reconociera lo que había sufrido y que la empresa actuara con responsabilidad. La presencia del director ejecutivo, con su gesto simbólico de protección, había sido una bisagra. Pero la bisagra solo abre puertas si tras ella hay voluntad para transitar un camino, y ese camino, en aquel momento, apenas empezaba a trazarse. La puerta de la sala de reuniones se cerró con un golpe seco, y fuera, la tienda volvió a su ritmo desigual. Clientes que regresaban a mirar escaparates, un dependiente que rehizo la disposición de los bolsos como si eso pudiera devolver la normalidad. Dentro, sin embargo, las palabras eran más punzantes y las miradas más medidas. Cristina caminaba hacia la mesa con la compostura deshilachada. Sus manos, que minutos antes habían dirigido con vigor el personal, ahora buscaban un punto fijo sobre la superficie fría de la mesa. James Richardson abrió la sesión con la voz del que sabe que en ese instante, lo que se decide no solo pesa sobre una empleada, sino sobre la credibilidad de toda una marca. Patricia Stone apareció en la pantalla de la tablet, rostro serio y profesional. Su cargo de directora de recursos humanos le exigía traducir el episodio en pasos procesables. A su lado, el asesor jurídico repasaba documentos. No había prensa dentro de la sala. La prensa ya estaba fuera, en la plaza pública de las redes. Aquí, lo que importaba eran los hechos. La reproducción de las cámaras internas fue el primer acto. Plano tras plano, la secuencia devolvió la escena con la misma frialdad del metal. La aproximación de Cristina, el gesto de señalar, el bolso en la mano de Damon, la tensión de los empleados, el silencio que precede al escándalo. No se trataba solo de una versión contra otra, se trataba de constatar si lo que se había ejecutado en la tienda obedecía a una conducta profesional o a prejuicio. Patricia pidió que quedara registro de cada clip, que se detallaran las horas y que se conservaran las copias en custodia. Miguel fue citado en primer lugar. Entró con el uniforme impecable pero con la expresión de quien durante años ha aprendido a medir su trabajo entre la seguridad y el servicio. Contó lo sucedido con frases cortas, evitando dramatismos, describiendo su vacilación, la llamada desde la gerencia, la sensación de tener que obedecer, la duda que se le anidó en el pecho al ver la calma de Damon. Su testimonio no buscó absoluciones. Fue un relato técnico que destacó un punto central:
la falta de pruebas y el peso de la orden jerárquica en la ejecución de protocolos. Sara habló después. La voz le tembló al principio. Su presencia aquella mañana entre perchas era la de quien había decidido que su conducta no quedaría en silencio. Describió reuniones en las que Cristina había hablado de clientes que no encajaban, de miradas que se convertían en consignas. Señaló que en varias ocasiones había visto actitudes que bordeaban el perfilado. No lanzó juicios personales sobre su compañera. Apeló a hechos y a la necesidad de formación. Mrs. Eleanor Davidson fue invitada a declarar también. Explicó lo que había visto y cómo había intervenido. Su testimonio aportó el peso moral de una ciudadana que no aceptó la humillación en su espacio de consumo. Tiffany, todavía con el hilo del streaming en la garganta, relató cómo el clip había recorrido cientos de miles de pantallas en cuestión de minutos. Su intervención fue doble. Explicaba el impacto mediático y certificaba con su grabación la cronología. James escuchó cada testimonio sin interrumpir, y su mirada, en ocasiones, reveló una mezcla de culpa institucional y determinación. Las auditorías internas no tardaron. Se revisó el historial disciplinario de Cristina con la discreción que exige un proceso serio. Allí emergieron quejas previas, apuntes sobre conducta inadecuada, en situaciones donde la atención al cliente no había sido la esperable. No eran en su mayoría denuncias abiertas con consecuencias administrativas. Eran, muchas veces, notas internas que quedaban en carpetas. Esa acumulación, explicaron los responsables de recursos humanos, era lo que permitía que patrones de trato se normalizaran. Cuando las alertas son pequeñas y dispares, la organización a veces no reacciona hasta que estalla un caso que la expone públicamente. James actuó con rapidez calculada. Ordenó la suspensión inmediata de Cristina mientras se completaba la investigación interna con entrevistas formales y revisión de antecedentes. Patricia Stone organizó las entrevistas y dejó claro que cualquier decisión se basaría en el cumplimiento del código de conducta. No fue un veredicto improvisado, fue una respuesta proporcional al volumen de evidencia y a la presión pública que exigía una actuación creíble. La compañía comunicó de forma provisional que no toleraría conductas discriminatorias y que garantizaría procesos justos para todas las partes implicadas. Mientras la investigación avanzaba, el Departamento de Comunicación redactó un primer comunicado, mesurado, con disculpas por la experiencia de la persona afectada y el compromiso de revisar protocolos, y lo pausó para coordinarlo con los asesores legales. James pidió que, más allá del comunicado, se definiera un plan de medidas inmediatas, retener personal clave para entrevistas, activar formación de emergencia para las tiendas de la cadena y abrir una línea de atención para clientes que hubieran sufrido tratos similares. Damon, en paralelo, fue invitado a hablar en privado con James. Era un gesto esperado. El hombre que minutos antes había sido humillado, recibía ahora la atención institucional de la cúpula, a la que él mismo, según algunos registros consultados, estaba relacionado históricamente. En esa conversación a solas no hubo grandilocuencias. Hubo preguntas directas sobre lo que esperaba de la empresa. Damon no buscaba venganza pública. Quería claridad, reparación y cambios estructurales que evitaran que esto volviera a ocurrir. Pidió 3 cosas concretas: reconocimiento público de la injusticia, medidas de reparación para las personas afectadas y una reforma real en los procedimientos de tienda, formación obligatoria, protocolos que protegieran la presunción de inocencia y sistemas de supervisión que no dependieran exclusivamente de la discrecionalidad de 1 o 2 personas. James escuchó y tomó nota. En su rostro se dibujó la conciencia de que, para que las palabras tuvieran valor, tendrían que traducirse en hechos verificables. La presión externa creció con la misma velocidad del streaming. Organizaciones civiles que vieron el vídeo solicitaron reuniones con la compañía. Clientes habituales exigieron explicaciones públicas. En la esfera digital, la historia se convirtió en un catalizador. Se compartió, se debatió, se pidió que Meridian publique su historial de quejas y las medidas adoptadas. En varios foros se pidió boicot. En otros, apoyo para iniciativas de formación obligatoria en retail. La compañía,
Consciente de que su futuro comercial cohabita con su reputación, empezó a diseñar un paquete de medidas encaminadas tanto a reparar como a blindar la marca frente a futuras crisis. La primera medida formal fue la creación de un comité de revisión independiente. James propuso que además del equipo legal y de recursos humanos, se incorporasen representantes de organizaciones de derechos civiles y expertos externos en sesgo institucional. Esa decisión marcaba la voluntad de someter el caso a mínimos estándares de transparencia. Patricia Stone aceptó la medida, aunque dejó claro que la externidad del comité no sustituiría las obligaciones internas de cumplimiento legal y contractual. En paralelo, Meridian anunció la contratación de formadores especializados en sesgo implícito y trato al cliente, impartiendo cursos obligatorios para todo el personal de tienda. Se programaron cierres puntuales de establecimientos para llevar a cabo formación intensiva. Estas decisiones tenían un doble objetivo: reparar la confianza perdida y minimizar la repetición del daño. La compañía comunicó, además, que revisaría su protocolo de alerts y que documentaría de forma más rigurosa cualquier señal de conducta problemática. Christina, tras una serie de entrevistas internas, fue despedida por incumplimiento del código de conducta. La medida fue comunicada según los cauces propios de la compañía, una decisión administrativa tomada en virtud de la investigación interna. No se hicieron juicios en términos personales, ni se amplificaron detalles privados de su vida. La narrativa corporativa se centró en la conducta profesional. Algunos empleados mostraron alivio, otros, pena. En los pasillos de las tiendas se habló del riesgo de perder el empleo por errores profesionales, y a la vez, del alivio de que la organización actuara frente a conductas que coartaban un ambiente de trabajo justo. Miguel y Sara, por su parte, recibieron reconocimiento institucional. La compañía, en su comunicado posterior, adelantó que se revalorizaría la carrera de quienes habían mostrado integridad en la gestión del incidente. Miguel, por su testimonio y por su prudencia, fue invitado a participar en la elaboración de nuevos protocolos de seguridad que combinaran medidas de prevención con criterios de respeto a la clientela. Sara fue promovida a una posición de supervisión regional, con responsabilidades en formación y atención al cliente. Aquellas decisiones perseguían un doble efecto: reparar moralmente a quienes habían actuado con valentía y enviar una señal clara sobre los atributos valorados por Meridian. La compañía también abrió una línea directa para atender reclamaciones pasadas de clientes que hubieran vivido experiencias similares. Esta iniciativa buscó convertir la indignación en datos, recopilar casos, medir la frecuencia y diseñar respuestas técnicas. Quejas anteriores salieron a la luz, y la mesa del comité fue llenándose de expedientes que hasta entonces habían permanecido en carpetas dispersas. Esta acumulación de casos permitió trazar un mapa que mostró patrones: determinadas tiendas con un historial, perfiles de conducta del personal y puntos ciegos en la supervisión. El episodio llegó a la junta directiva. James, en una sesión extraordinaria, expuso el plan de reformas y explicó el coste reputacional y operativo de no actuar con contundencia. Los miembros de la Junta debatieron sobre cómo equilibrar la apertura de un proceso de reforma con la protección de la empresa frente a demandas laborales o boicots. Al final, la decisión fue por la transparencia. Publicar un informe de acción sobre medidas adoptadas en un plazo determinado y abrir un canal de comunicación con organismos civiles. En términos comunicativos, Meridian lanzó un vídeo donde James explicaba, con tono contrito y determinación, el compromiso de la empresa con la igualdad de trato, y anunció las medidas: investigación, despido por conducta discriminatoria, formación obligatoria, creación del comité independiente y revisión de protocolos. Las palabras buscaban reparar. La audiencia les exigiría después pruebas. Damon, visiblemente escéptico sobre la efectividad de comunicados, pidió que las promesas vinieran acompañadas de indicadores verificables y resultados medibles. No aceptó un discurso vacío. Exigió transparencia en tiempo real. La presión pública tuvo efectos inmediatos en la cadena. Algunas boutiques cerraron unas horas para formación. Otras anunciaron jornadas de sensibilización. Las 24 horas posteriores
estuvieron marcadas por un aluvión de preguntas y respuestas en foros y redes. Tiffany, convertida en una testigo clave, fue invitada por organizaciones civiles a participar en mesas de debate sobre la vigilancia ciudadana. Su vídeo, que había arrancado como un acto espontáneo, se transformó en un material probatorio y en un caso de estudio sobre el poder de la transmisión en vivo. Las consecuencias personales no fueron homogéneas. Para Damon, la experiencia fue dura pero también movilizadora. No quiso convertir su exposición en una campaña personal. Prefirió que el episodio sirviera de palanca para reformas. Tuvo, sin embargo, que enfrentarse a la exposición pública. Entrevistas, solicitudes de declaración, preguntas sobre su relación con la empresa. Manejó la atención con la calma que lo definió desde el inicio, insistiendo en que su prioridad era la transformación institucional. Para Cristina, la salida fue abrupta y con consecuencias profesionales inmediatas. Despido, dificultad para encontrar empleo en el sector, y según lo que se comunicó en varios medios, la apertura de procesos que afectarían su trayectoria. La narrativa pública no se detuvo a juzgar su persona más allá de los hechos profesionales. La atención se centró en las conductas y en cómo prevenirlas más que en la retribución punitiva personal. Incluso así, la pérdida de empleo y la exposición mediática fueron consecuencias tangibles de un episodio que rebasó lo local. A las semanas, la compañía publicó un informe parcial sobre medidas adoptadas. En él se detalló la nueva estructura de formación, se anunció la colaboración con una ONG de derechos civiles para auditar las prácticas comerciales, y se comprometió la implantación de un sistema de revisión trimestral de quejas. La compañía señaló que, tras la implementación de las medidas en tiendas piloto, se había observado un cambio en las encuestas de satisfacción del cliente y una mejora en la percepción de trato justo. La empresa comunicó esas cifras como parte de su reporte de gestión. Detrás de ese informe había trabajo tangible, manuales revisados, sesiones de role-playing para dependientes, protocolos que exigían la presencia de un supervisor antes de proceder a reclamaciones por hurto y la obligación de documentar el gesto previo a cualquier acción. No todo fue conciliación sin fricción. Aparecieron voces críticas que exigían sanciones mayores y procesos judiciales. Grupos de defensa pidieron que el caso sirviera para impulsar regulaciones más estrictas contra el perfilado en comercios. Legisladores en alguna jurisdicción anunciaron intenciones de revisar normas de protección al consumidor y capacitación obligatoria. No se trató de resoluciones inmediatas, ni de leyes aprobadas en semanas. Fue más bien el inicio de un debate que colocó en la agenda pública la necesidad de protección frente al sesgo institucional. En la esfera del mercado, la marca tardó semanas en recomponer. Algunas cifras de tráfico minorista se recuperaron con la puesta en marcha de una campaña de transparencia y la movilidad de clientes hacia tiendas que habían mostrado avances concretos. Meridian comunicó la contratación de auditores externos, y la auditoría externa sirvió para dar mayor credibilidad a los cambios. Distintas empresas del sector observaron el caso con atención y empezaron a desarrollar protocolos propios. La situación, que comenzó como un episodio local, terminó siendo un punto de inflexión para prácticas en retail de alta gama. La vida cotidiana de los empleados cambió. Reuniones de equipo donde se hablaba de sesgos, formularios internos para registrar incidentes, canales anónimos para denunciar malas prácticas y evaluaciones periódicas sobre trato al cliente. Para muchos trabajadores, aquello supuso una nueva cultura laboral. Para otros fue una fuente de incertidumbre. ¿Cómo medir la discreción sin convertirla en arbitrariedad? Los encargados de formación trabajaron en protocolos que equilibraran la seguridad con el respeto, e incorporaron indicadores aptos para auditar la conducta de manera objetiva. La voz de Mrs. Eleanor Davidson y Tiffany siguió resonando en la esfera pública. La primera, con su autoridad moral, fue invitada a foros y conferencias, donde explicó por qué interrumpir la humillación era una forma de responsabilidad cívica. Tiffany se convirtió en ejemplo de testigo que actúa y documenta. Ambos se transformaron en aliados de la compañía en su ruta de transformación, sin renunciar a exigir resultados tangibles. En la comunidad, el episodio dejó una enseñanza práctica. La vigilancia ciudadana,
El registro con dispositivos personales y la difusión pública pueden acelerar respuestas institucionales, pero también mostró límites. La viralización no sustituye a la justicia estructurada y puede producir narrativas precipitadas. El caso de Meridian fue, por tanto, una lección doble. El poder de la evidencia pública y la necesidad de que las empresas conviertan esa evidencia en reforma institucional. A medio plazo, los resultados se hicieron visibles en distintos planos. Meridian informó que la implementación de los cursos obligatorios redujo las quejas por trato discriminatorio en tiendas piloto. Indicó también que la satisfacción de clientes que antes habían reportado incidencias mejoró. Esos resultados, comunicados con cautela por la compañía, fueron tomados como señales de que las medidas no eran solo cosmética. Otras empresas del sector anunciaron su adhesión a protocolos similares. En la esfera educativa, surgieron iniciativas formativas para empleados de retail, impulsadas por ONG, en colaboración con cadenas comerciales. Al mismo tiempo, se abrió el debate sobre políticas públicas. La experiencia de Meridian fue citada en audiencias locales que discutían la necesidad de formación obligatoria y estándares mínimos en el comercio. Programas de estudio en escuelas de negocios empezaron a incluir el caso como ejemplo de gestión de crisis y responsabilidad social corporativa. Aquello que en una mañana había sido un episodio violento en una boutique, meses después, producía cambios en prácticas, en formación y en conversación pública. Hay, sin embargo, consecuencias personales que no se miden en indicadores. La huella emocional de la humillación, el desgaste del personal, la transformación de los vínculos laborales. Algunos empleados que antes operaban con miedo, encontraron tras la reforma una sensación de seguridad mayor. Otros se sintieron vigilados en exceso. La gestión de esos matices permitió a Meridian entender que las reformas no eran un checklist, sino un proceso continuo. Damon, en las semanas siguientes, eligió participar en el comité asesor que la compañía constituyó para garantizar la implementación de medidas. Su posición, reveló en varias entrevistas, no era de reivindicación personal, sino de exigencia ética. Quería que lo que él vivió no quedara como una anécdota, sino como una palanca. Aceptó colaborar en la formación de empleados y en la revisión de protocolos. Su decisión fue recibida con escepticismo por algunos y con esperanza por otros. Representaba la convicción de que la responsabilidad puede venir también de quienes tienen influencia. Un elemento importante del epílogo fue la rendición de cuentas pública. Meridian publicó actualizaciones periódicas sobre el avance de la implementación del plan de reformas. Incluyó cifras parciales, descripciones de actividades y testimonios de empleados que participaron en la transformación. Esa transparencia fue valorada por organizaciones civiles que, sin renunciar a fiscalizar, reconocieron la voluntad de someter a la empresa a evaluación externa. En el plano humano, la historia dejó imágenes que no se borran. El silencio que siguió a las palabras de James en la tienda. La cámara de Tiffany registrando la escena. La mano de Damon sosteniendo un bolso que, por unas horas, fue un objeto de acusación. Esas imágenes pasaron a ser parte de la memoria colectiva y contribuyeron a que el debate sobre el perfilado racial en el comercio se instalara en la agenda pública. El episodio mostró, sobre todo, que la vigilancia ciudadana y la actuación institucional pueden funcionar como contrapesos. Cuando la evidencia circula y la empresa responde con medidas verificables, el resultado puede ser una reparación real. No todo fue perfecto. Hubo críticas sobre la rapidez de algunas decisiones, sobre medidas que pudieron haber sido más contundentes, y sobre la obligación de convertir la reparación en una política sostenida. Esas críticas fueron parte del proceso y sirvieron para que la compañía ajustara el rumbo. Más auditorías, más transparencia y la incorporación de voces externas de forma permanente en los esquemas de supervisión. Pasaron meses y la historia dejó una estela productiva. Protocolos revisados, empleados formados, clientes que recuperaron confianza, episodios similares que dejaron de repetirse en las tiendas donde las medidas se implementaron adecuadamente. Otras cadenas replicaron parte del plan
y se inició un diálogo multisectorial sobre el perfilado en el comercio que incluyó empresas, organizaciones civiles y reguladores. En el último tramo de esta crónica, conviene volver a la imagen inicial, a la boutique y a la escena que provocó todo lo que vino después. El gesto de James al pronunciar aquella frase, "mi hijo", quedó, desde el primer momento, marcado como simbólico, una afirmación protectora dirigida a desacelerar la humillación. En el relato se ha reproducido esa frase con la precisión de un recurso expresivo, para subrayar la vocalización pública de protección del director ejecutivo. No se ha presentado en ningún momento como una declaración de parentesco biológico. Esa aclaración es necesaria porque la palabra, en su fuerza, podía prestarse a lecturas distintas. Aquí se registra como lo que fue en ese instante, un acto comunicativo de salvaguarda. La historia de Meridian terminó, en lo inmediato, con consecuencias institucionales visibles. Despidos, promociones, programas de formación, creación de comités y auditorías externas. En lo simbólico, abrió una conversación más amplia sobre la responsabilidad empresarial y el poder como herramienta de protección. En lo humano, dejó cicatrices y aprendizajes. La humillación tuvo consecuencias que solo la transparencia y el compromiso con la reparación podían mitigar. Y hay una lección final que trascendió el caso. El poder, cuando se usa para proteger y para reparar, puede transformar. Pero esa transformación exige voluntad, medidas verificables, acompañamiento externo y seguimiento continuo. La viralidad expone. La responsabilidad institucional decide qué hacer con esa exposición. Cuando la evidencia se combina con decisión, pueden surgir reformas duraderas. Cuando no, todo queda en un titular. Si esta historia te ha movilizado, suscríbete para seguir encontrando relatos que ponen la responsabilidad y la justicia en primer plano. Hoy, meses después, Damon continúa su labor pública y personal por la equidad. La empresa sigue sometiéndose a auditorías y a mejoras. Empleados que antes callaban hoy tienen canales y formación para actuar con dignidad. No se ha cerrado una herida con una acción puntual. Se inició un proceso. Y ese proceso es lo que queremos destacar. La posibilidad real de convertir un hecho de injusticia en una palanca de cambio institucional. Que este caso sirva para algo más que indignación momentánea. Que nos recuerde a todos que la mirada puede ser herramienta de exclusión o de empatía. Que la autoridad puede proteger o puede oprimir. Que la responsabilidad no es un eslogan, sino un conjunto de actos que se cuentan en medidas, en formación, en transparencia y en reparación. Compártelo con alguien que necesite ver cómo una sola mañana en una boutique se convirtió, después, en un impulso de cambio. Comenta si has vivido experiencias similares o si conoces medidas que funcionan en la prevención del sesgo. La conversación es parte esencial de la transformación.